Año 2011. Reed Hastings, el CEO de Netflix, se sienta frente a su computadora para redactar una carta que sabe que destruirá su reputación. En ese momento, Netflix es el rey absoluto del alquiler de DVD por correo. Tienen millones de suscriptores, ganancias récord y han logrado lo imposible, poner de rodillas al gigante Blockbuster hasta borrarlo del mapa. Cualquier otro CEO del mundo se habría sentado a disfrutar del trono, pero Hastings no es como los demás. Él ha visto algo que los demás ignoran. Ha visto una sombra en el horizonte que amenaza con convertir sus almacenes llenos de discos en museos de tecnología obsoleta. Hastings decide hacer lo impensable. Decide traicionar a su propio negocio. Anuncia que Netflix va a separar su servicio de DVD del nuevo y experimental servicio de streaming, aumentando los precios y forzando a sus clientes a abandonar el formato físico. La respuesta fue un incendio global. En un solo mes, Netflix perdió 800.000 suscriptores. Acciones se desplomaron un 75%. La prensa lo llamó el error más estúpido de la historia corporativa. Y Hastings pasó de ser un genio a ser el hombre más odiado de Silicon Valley. Los analistas le dieron meses de vida antes de la quiebra total. Pero mientras el mundo lo insultaba, Hastings sonreía, porque él entendía una regla que la mayoría de los emprendedores olvidan por miedo o por ego. Si no tienes el coraje de canibalizar tu propio éxito, el mercado lo hará por ti. Esta no es solo la historia de cómo una empresa sobrevivió, es el análisis de la mentalidad de un hombre que estuvo dispuesto a prenderle fuego a su imperio actual para construir uno 10 veces más grande sobre sus cenizas. Si hoy crees que tu negocio está seguro porque te va bien, estás en la posición más peligrosa de todas, porque en la economía del mañana, la lealtad a tu pasado es una sentencia de muerte. Prepárate para entender la regla de la traición y por qué. En el mundo de Reed Hastings, la única forma de no morir es matándote a ti mismo primero. La mayoría de los imperios nacen de una visión brillante, pero el de Netflix nació de una humillación. Imagina a un Reed Hastings joven, un ingeniero con una mente lógica y matemática, entrando en un local de Blockbuster en 1997. Hastings lleva consigo una copia de Apolo 13. Se ha retrasado unos días en la devolución. El empleado, siguiendo el manual corporativo de un gigante que en ese momento tiene 9.000 tiendas y no teme a nadie, le informa que debe $40 en cargos por demora. Esos $40 eran más de lo que costaba comprar la película nueva. Para Hastings no era solo el dinero, era el sistema, un sistema basado en castigar al cliente. Mientras conducía al gimnasio, una pregunta empezó a martillear su cabeza. ¿Por qué el alquiler de películas no puede funcionar como una suscripción al gimnasio? Pagas una cuota y usas el servicio tanto como quieras. En ese momento, Reed no quería cambiar el mundo. Solo quería vengarse de un modelo de negocio que lo hacía sentir estúpido. Reed Hastings no era un soñador, era un estratega implacable. Se asoció con Mark Randolph y fundaron una pequeña startup que enviaba DVDs por correo. Pero aquí es donde la mayoría de los documentales pasan por alto el detalle crucial. Nadie creía en el DVD. En 1998, el formato físico era el VHS. El DVD era una tecnología de nicho, cara y frágil. Pero Hastings entendió la primera regla de la traición. Para ganar el futuro, tienes que apostar por una tecnología que hoy parece un juguete, pero que mañana será el estándar. El crecimiento fue lento y doloroso. Netflix estaba perdiendo dinero a un ritmo alarmante. En el año 2000, desesperado y con el agua al cuello, Hastings voló a Dallas para reunirse con los ejecutivos de Blockbuster. Les ofreció comprar Netflix por $50 millones. Quería que Netflix fuera el brazo online de Blockbuster. La respuesta fue una carcajada. Los ejecutivos de Blockbuster, cómodos en sus sillas de cuero y sus miles de millones en ingresos por multas de retraso, prácticamente lo echaron de la oficina. Lo vieron como una hormiga tratando de venderle un grano de arena a un gigante. Esa risa fue el mayor error en la historia de los negocios. Hastings
Salió de esa oficina con una sola idea en mente. No iba a sobrevivir a Blockbuster, iba a borrarlo de la existencia. Regresó a Silicon Valley y endureció su cultura. Empezó a contratar solo a A-players, gente que no necesitaba ser dirigida. Fue aquí donde empezó a gestarse la cultura de libertad y responsabilidad. Hastings no quería empleados, quería mercenarios de la innovación. Lo que hace a Hastings diferente es que, mientras su negocio de DVD por correo finalmente empezaba a tener éxito y la gente amaba recibir sus sobres rojos, él ya estaba planeando cómo destruir esos mismos sobres. Él sabía que el DVD era solo un puente, mientras Blockbuster finalmente intentaba copiar su modelo de correos. Hastings ya estaba mirando hacia los servidores y el ancho de banda. Estaba aplicando la regla que lo haría trillonario. Nunca te enamores de tu producto, enamórate del problema que resuelves. El problema era el entretenimiento. El sobre rojo era solo una herramienta temporal que él estaba dispuesto a sacrificar en cualquier momento. Para el año 2011 Netflix era el mimado de Wall Street. Habían logrado lo que nadie creía posible: vencer a Blockbuster. El negocio de los sobres rojos de DVD era una máquina de imprimir billetes, pero Reed Hastings tenía un problema: no podía dormir. Mientras sus ejecutivos celebraban el éxito, él miraba las gráficas de velocidad de Internet. Sabía que el DVD era un muerto viviente. El futuro era el streaming, pero había un obstáculo gigante. El éxito actual de su empresa era el mayor enemigo de su éxito futuro. Aquí es donde Hastings aplica la regla de la traición con una frialdad quirúrgica. La mayoría de las empresas intentan transicionar de forma suave, sin molestar al cliente. Hastings hizo lo contrario. Decidió que iba a forzar el cambio. Anunció que Netflix se dividiría en dos. El streaming se quedaría con el nombre de Netflix y el negocio de DVD, el que le daba todo el dinero, sería una empresa aparte llamada Quickster. ¿El resultado? El aumento de precio fue del 60% para quienes querían ambos servicios. La reacción fue un terremoto de odio digital. YouTube se llenó de videos de personas quemando sus sobres rojos. Reed Hastings ha perdido el juicio, decían los titulares. En un solo trimestre perdieron 800.000 clientes. Las acciones cayeron un 75%. Hastings tuvo que grabar un video de disculpa, pero si miras bien ese video, sus ojos no muestran arrepentimiento, sino una determinación aterradora. ¿Por qué hizo algo tan impopular? Porque Hastings entendía el concepto de la trampa del incumbente. Si mantenía el DVD y el streaming o SEO juntos, los incentivos de la empresa siempre favorecerían al DVD porque era lo que pagaba las facturas. Al separar las empresas y subir los precios, estaba canibalizando su propia fuente de ingresos para alimentar al streaming con el capital necesario para comprar contenido. Estaba matando a la vaca lechera antes de que se quedara sin leche, para poder comprar el terreno donde construiría la nueva granja. Fue un movimiento de ajedrez brutal. Hastings sabía que si esperaba que el streaming fuera popular para moverse, Amazon o Apple ya habrían ocupado el lugar. Tenía que moverse cuando el streaming todavía era una tecnología mediocre. Esta es la esencia del coraje de Hastings. La voluntad de parecer un estúpido durante un año para ser un genio durante una década. Mientras sus competidores se enfocaban en optimizar el pasado, él estaba dispuesto a que el mundo lo odiara con tal de ser el dueño del futuro. Este periodo no fue solo una crisis financiera, fue una purga cultural. Hastings usó el caos para ver quién en su equipo tenía el estómago para la innovación radical. No quería gente que quisiera mantener cosas. Quería gente que estuviera dispuesta a prender fuego a su propio trabajo si eso significaba una mejora de 10 veces. Netflix no sobrevivió a 2011 por suerte. Sobrevivió porque su líder tuvo la disciplina de no proteger el modelo de negocio que lo había hecho rico. Para el año 2012, Netflix ya no era una startup, era una fuerza de la naturaleza. Había sobrevivido al caos de Quickster y el streaming era el estándar. Pero Reed Hastings, con su mente de ingeniero,
detectó una falla estructural en su barco que nadie más veía. Netflix era, en esencia, un rehén. Todo su catálogo dependía de las licencias de Disney, Warner, Fox y Sony. Eran un estante digital lleno de libros que no les pertenecían. Hastings aplicó su lógica de ajedrez y vio el futuro con una claridad aterradora. En cuanto los estudios tradicionales entendieran que Netflix no era un cliente, sino un competidor que les estaba robando la audiencia, iban a retirar su contenido para lanzar sus propias plataformas. Hastings sabía que si no actuaba, Netflix se convertiría en un cascarón vacío de tecnología punta sin nada que mostrar. La regla de la traición debía aplicarse de nuevo, pero esta vez a una escala global. Netflix debía dejar de ser una empresa de tecnología y convertirse en un estudio de Hollywood. Pero había un abismo cultural. En Silicon Valley se hablaba de código y algoritmos. En Hollywood, los contratos se hacían con martinis y olfato creativo. Hastings decidió traicionar también las reglas de la industria del cine. En lugar de confiar en el instinto de un productor ejecutivo de traje caro, confió en los datos. Fue entonces cuando Netflix decidió apostar $100 millones en una sola serie, House of Cards. Para cualquier estudio tradicional, esto era un suicidio financiero. El modelo estándar era grabar un episodio piloto, testearlo, y si funcionaba, pedir una temporada. Hastings, ignorando décadas de tradición, compró 2 temporadas completas sin haber visto un solo segundo de metraje. ¿Por qué? Porque sus algoritmos le decían algo que ningún humano podía procesar. Sabía exactamente cuántos usuarios habían visto las películas de David Fincher de principio a fin, cuántos amaban la versión original británica de la serie y cuántos seguían la carrera de Kevin Spacey. Hastings no estaba adivinando, estaba calculando el éxito con precisión quirúrgica. Esta decisión cambió la psicología del consumo para siempre. Hastings introdujo el concepto de binge watching, atracón de series. Al lanzar todos los episodios a la vez, traicionó el modelo de televisión semanal que había dominado el mundo desde los años 50. Estaba destruyendo la paciencia del espectador para comprar su lealtad absoluta. Pero el costo de esta traición fue una deuda masiva que hizo temblar a los inversores. Hastings empezó a pedir prestados miles de millones de dólares. Tenemos que convertirnos en HBO antes de que HBO se convierta en nosotros, repetía como un mantra en las reuniones de junta. La escala de esta apuesta es difícil de digerir. Netflix pasó de gastar 0 en contenido propio a invertir más de $17.000 millones al año. Hastings estaba quemando dinero a una velocidad que habría quebrado a cualquier otra empresa. Pero lo hacía porque entendía que en la guerra del streaming, el que posee la propiedad intelectual posee el destino del usuario. Al crear fenómenos globales como Stranger Things o el juego del calamar, Netflix dejó de ser una aplicación para convertirse en un destino cultural obligatorio. Hoy, cuando vemos a Disney Plus o HBO Max retirar sus películas de Netflix, entendemos que Hastings ya había quemado ese puente hace 10 años. Él traicionó la seguridad de ser un intermediario rentable para convertirse en un productor endeudado pero soberano. Entendió que el contenido original no era un lujo, era un foso defensivo contra los gigantes que venían a por él. Mientras Hollywood se burlaba de El chico de los DVDs, Reed Hastings estaba construyendo la biblioteca más grande del siglo XXI sobre las cenizas de la televisión tradicional. Para que Reed Hastings pudiera ejecutar estas traiciones constantes a sus modelos de negocio, necesitaba algo más que dinero. Necesitaba un ejército que no tuviera miedo al cambio. Hastings se dio cuenta de que la mayoría de las empresas mueren porque, a medida que crecen, crean procesos, reglas y burocracia para evitar errores. Pero en el proceso matan la innovación. Su respuesta fue crear una cultura que suena a utopía para algunos y a pesadilla para otros. Una cultura de libertad y responsabilidad absoluta. En este bloque profundizaremos en el famoso Netflix Culture Memo, un documento que se volvió viral
y que Hastings utiliza como manual de guerra. La premisa es simple. Netflix no es una familia, es un equipo deportivo de alto rendimiento. En una familia, los hijos se quedan, aunque cometan errores o dejen de aportar. En un equipo profesional, si no juegas al nivel de un All-Star, te vas al banquillo. Aquí es donde entra la herramienta más temida en las oficinas de los Gatos, California, el Keeper Test, la prueba de retención. Hastings obliga a sus gerentes a hacerse una pregunta brutal constantemente sobre cada uno de sus empleados. Si esta persona me dijera que se va hoy a la competencia, ¿lucharía desesperadamente para que se quedara? Si la respuesta es no, se le despide de inmediato con una indemnización generosa. No importa si la persona ha trabajado 10 años o si es agradable. Si no es la mejor opción actual para el reto del futuro, Hastings prefiere que no esté. Esta traición al empleado promedio es lo que permite que Netflix sea tan ágil. Hastings eliminó las políticas de vacaciones, puedes tomarte las que quieras cuando quieras, y las políticas de gastos de viaje. Su única regla es actúa en el mejor interés de Netflix. Al dar esta libertad extrema, atrae a los mejores talentos del mundo, pero también genera una presión evolutiva constante. En Netflix, la honestidad es radical. Se espera que un subordinado critique a su jefe en público si cree que está tomando una decisión equivocada para el futuro del negocio. Esta cultura de transparencia brutal es la que permitió que, cuando Hastings decidió cerrar el negocio de DVD para ir al streaming, nadie en la empresa se aferrara al pasado por nostalgia. Todos sabían que su lealtad no era hacia el disco, sino hacia la excelencia. Hastings traicionó la noción tradicional de seguridad laboral a cambio de una densidad de talento que hace que la empresa sea capaz de girar 180 grados en una semana mientras sus competidores tardan años en reuniones de comité. Para el espectador, este bloque debe ser un espejo incómodo. Hastings nos enseña que para sobrevivir al futuro no basta con cambiar tu producto. Tienes que cambiar a las personas y la forma en que interactúan. La cultura de Netflix es el motor que permite el autocanibalismo. Sin esa capacidad de despedir el pasado, tanto en productos como en mentalidades, Netflix habría terminado como Blockbuster, llena de gente muy amable, siguiendo procesos perfectos hacia una quiebra inevitable. Reed Hastings no es un hombre de medias tintas. Cuando cometió el error de Quickster, no solo estaba enfrentando una caída en la bolsa o una pérdida de suscriptores, estaba enfrentando la muerte de su propia narrativa como genio visionario. Las cartas de odio que llegaban a su oficina no eran solo quejas por un aumento de precio, eran el grito de una audiencia que se sentía traicionada por el hombre que les había facilitado la vida. En ese momento, cualquier otro líder habría dado marcha atrás por completo, habría despedido a su equipo de marketing y habría regresado al modelo anterior para calmar las aguas. Pero Hastings hizo algo mucho más difícil. Traicionó su propio orgullo. Se plantó frente a la cámara con una sencillez que rozaba la vulnerabilidad y admitió que su arrogancia le había impedido ver que estaba moviéndose demasiado rápido para su público. Sin embargo, mientras pedía disculpas, no detuvo la maquinaria. Sabía que el error no era la dirección, sino la velocidad. Esta capacidad de separar el ego de la estrategia es lo que define su supervivencia. Mientras el mundo se burlaba de él en los programas de televisión, Hastings usaba esa humillación como un filtro de pureza para su cultura interna. En las oficinas de Netflix, el fracaso de Quickster no se enterró. Se convirtió en un caso de estudio obligatorio. Hastings instaló la idea de que si no estás fallando de manera estrepitosa, al menos una vez al año, es porque no estás arriesgando lo suficiente. Empezó a castigar la complacencia más que el error. Bajo su mando, Netflix comenzó a cancelar series masivamente, incluso aquellas con fans muy ruidosos. La lógica era fría y matemática. Si un contenido no generaba nuevos suscriptores o no mantenía a los actuales con una eficiencia extrema, se cortaba sin piedad. No había espacio para la nostalgia o para el tal vez mejore la próxima temporada. Esta mentalidad
creó un ambiente de tensión creativa permanente. Hastings entendía que la única forma de no ser canibalizado por otros era mantener a su propia empresa en un estado de insatisfacción constante. El éxito de ayer es la trampa de hoy. Para él, un error de $1.000 millones es simplemente el precio de la entrada para jugar en la liga de los que cambian el mundo. Esta resiliencia psicológica le permitió ver cómo sus acciones se recuperaban y cómo, años después, aquellos que lo llamaron loco terminaron pagando por su servicio para ver las series que él decidió producir, cuando nadie más creía en ellas. La lección final de este periodo es que el verdadero coraje no es no tener miedo a equivocarse, sino tener la humildad de corregir el rumbo sin abandonar la visión de largo plazo. Hastings demostró que se puede ser un traidor al pasado y un aprendiz del presente al mismo tiempo, siempre y cuando tu lealtad final esté depositada en la evolución y no en el aplauso fácil del público. Después de un cuarto de siglo en el trono de Netflix, Reed Hastings decidió hacer su última gran traición. No fue a un producto, ni a un competidor, ni a la industria de Hollywood. Fue a sí mismo. En enero de 2023, en la cima del poder de la plataforma, Hastings anunció que dejaba el cargo de CEO. Para la mayoría de los fundadores de Silicon Valley, el ego es un ancla que los mantiene atados a su silla hasta que la empresa colapsa o los echan. Pero Hastings, fiel a su filosofía de que nadie es imprescindible si el objetivo es la evolución, decidió que su ciclo como líder individual había terminado. Esta decisión no fue un retiro tranquilo, sino la culminación de un diseño organizacional perfecto. Hastings no dejó el mando porque estuviera cansado, sino porque había logrado construir una máquina que no lo necesitaba. Había pasado décadas cultivando a sus sucesores bajo la presión del Keeper Test, asegurándose de que la cultura de Netflix fuera un organismo vivo capaz de autorregularse. Al dar un paso al lado, demostró que la verdadera medida de un líder no es cuántas decisiones toma, sino cuántas decisiones pueden tomarse correctamente en su ausencia. El legado de Hastings no son los millones de suscriptores, ni los premios Oscar acumulados en las vitrinas de los gatos. Su legado es una advertencia para el futuro. La estabilidad es una ilusión peligrosa. Él nos enseñó que en la economía moderna el éxito no es un destino donde uno se sienta a descansar, sino un equilibrio dinámico que requiere una vigilancia constante. Hastings rompió la regla dorada de si no está roto, no lo arregles, y la sustituyó por una mucho más brutal. Si no lo rompes tú mismo para mejorarlo, el tiempo se encargará de romperlo y dejarte en el olvido. Al final de esta historia, Reed Hastings aparece no solo como el hombre que venció a Blockbuster, sino como el arquitecto de un nuevo tipo de coraje. El coraje de ser el villano en la historia de tu propia empresa para asegurar que haya un mañana. Nos deja una pregunta que resuena en cada oficina y en cada mente emprendedora. ¿Qué parte de tu éxito actual estás protegiendo por miedo que en realidad deberías estar destruyendo hoy mismo? La traición de Netflix fue, en última instancia, un acto de amor hacia el futuro. Hastings entendió que para que algo sea eterno, debe estar dispuesto a cambiar de piel una y otra vez, sin importar cuánto duela el proceso. Se fue del cargo de CEO, dejando a la empresa en medio de una nueva guerra, contra el modelo publicitario y contra el fin de las cuentas compartidas, demostrando que incluso sin él, al mando, el ADN de la incomodidad y la autotraición sigue vivo. Porque en el mundo de Reed Hastings, la única forma de mantenerse con vida es tener el valor de morir y renacer cada día. Al recorrer la vida de Reed Hastings, es fácil cometer el error de pensar que su éxito fue una línea recta de genialidad. Pero la realidad es mucho más críptica y valiosa. Lo que hemos aprendido hoy no es solo la historia de una plataforma de streaming, es un manual de supervivencia para un mundo que se mueve más rápido que nuestra capacidad de adaptación. Primero, Hastings nos enseñó que el resentimiento puede ser combustible
pero solo si se canaliza a través de la lógica. Aquellos $40 de multa en Blockbuster no solo crearon Netflix, crearon una obsesión por eliminar la fricción. La primera gran lección es que no debes buscar una idea brillante, debes buscar un problema que te indigne, tanto que estés dispuesto a dedicarle tu vida para resolverlo. Luego, vimos el coraje de la autocanibalización. Esta es quizás la lección más difícil de digerir. Si te va bien hoy, ya estás en peligro. Hastings nos demostró que la seguridad es el primer paso hacia la obsolescencia. Para ganar el futuro, tienes que estar dispuesto a traicionar el producto que te dio de comer ayer. Si esperas a que el mercado te obligue a cambiar, ya habrás perdido. La verdadera ventaja competitiva es tener la sangre fría de destruir tu propio éxito antes de que alguien más lo haga por ti. Aprendimos también sobre la densidad de talento. Netflix no es un equipo de personas promedio trabajando duro, es una élite de all stars, operando en una cultura de honestidad brutal. La lección aquí es que la libertad radical solo funciona cuando está acompañada de una responsabilidad extrema. Hastings nos desafía a rodearnos de personas que no teman decirnos la verdad, especialmente cuando esa verdad duele. Finalmente, la historia de Hastings nos deja con una verdad incómoda sobre el liderazgo. El ego es el enemigo de la evolución. Al admitir sus errores de $1.000 millones y eventualmente al ceder su trono cuando la empresa todavía lo amaba, Reed demostró que el líder más poderoso es aquel que construye algo que puede sobrevivir sin él. Hoy, cuando abras la aplicación de Netflix, ya no verás solo películas o series. Verás el resultado de 1.000 batallas internas, de deudas masivas, de despidos dolorosos y de una fe ciega en el mañana. Reed Hastings no nos pide que seamos imprudentes, nos pide que seamos valientes, nos pide que dejemos de proteger nuestro presente y empecemos a construir el futuro, aunque eso signifique prenderle fuego a todo lo que conocemos hoy. Porque al final del día, solo hay dos tipos de personas en la economía del siglo XXI, los que esperan a que el futuro les suceda y los que, como Reed Hastings, tienen el coraje de traicionar su comodidad para inventarlo. ¿Y tú? ¿Estás protegiendo tu pasado o tienes el valor de canibalizar tu propio éxito?